Hola, hola a las personas que ya se conectaron. Voy a buscar aquí a la persona que voy a unir, a mi invitado especial. Medical Smart. Regálenme un segundito, porfa. Bueno, estoy revisando qué pasa con mi invitado, que es como si no enviara la invitación. Hola. Hola. Ah, ya. Ya. Llegó mi invitado. Llegó invitados. Hola, John, ¿cómo Buenas, John, ¿cómo estás? estás? bien. Esperemos un segundo que las familias también empiecen a conectarse. No sé cómo van a hacer esa conexión. Claro que Las sí, familias del sí, programa. acá. Acá. Bueno, Bueno, mientras que mientras que se van se van conectando el resto de conectando el las resto de las personas, personas, les recuerdo les que el recuerdo que el invitado invitado que va a estar con que va a estar con nosotros hoy nosotros hoy es John es Jairo. John Jairo John Larte, Jairo Larte, psicólogo, psicólogo, director de la director de IPS la Salud IPS Mental Salud Médico, Mental Médico, y también nos y van a estar también nos van a acompañando estar las acompañando familias las del familias del programa. programa. Entonces vamos a Entonces vamos esperar a esperar unos 5 unos 5 minuticos minuticos mientras que mientras arreglamos que solo en la arreglamos. conexión. Hola. Mm, no sé cómo No puedo sé cómo puedo solucionarlo del solucionarlo del retorno. retorno. Muchas gracias. Abrir el tuyo. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van? A ver si ya logramos. Se conectaron las otras personas. A ver.
Bueno, buenas noches. Bueno, Acá buenas estoy. noches. Acá estoy. John, ya estoy por acá John, ya estoy contigo por acá contigo y por acá estoy con y todas las por acá familias estoy que se con han todas las conectado familias hasta que el se han momento. conectado hasta el momento. Sí, ya hay familias Eh, conectándose. sí, sí, señor. Sí, ¿Cuántas sí, van? señor. ¿Cuántas van? No, no sé, veo 12 personas. 46 Esperemos unos familias. minuticos 46 más. familias. Ah, sí. Ah, bueno, esperemos un segundito más, por favor. Bueno, y yo estoy acá Y yo estoy solucionando acá lo del solucionando lo del retorno, retorno, que no sé qué que no será lo que sé qué está será lo que está pasando. pasando. Yo no te escucho con retorno, te escucho muy bien. Ustedes, sino que estamos haciendo Ustedes, sino que estamos haciendo Salude pues chino, el en vivo el por salude. en acá vivo por acá. presionado y también Y tenemos también otras tenemos otras familias por Google por Meet. Google Meet. Entonces, Entonces, yo creo que creo que podríamos ir podríamos ir avanzando, avanzando. que las familias ahí. ¿Me escuchan muy ¿Me escuchan lejos? muy lejos? Muy lejos. Pero bueno, Espérame. no te escucho, pero te escucho. Está bien, no importa. Esperemos un momento. También me parece estar en la familia, que envió el mensaje de transmisión para que sea más fácil. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, bien, ¿tú cómo vas? Bien, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, ¿ya? ¿Sí? Sí, aquí estoy. Listo, empecemos. Vale, Y empecemos. avancemos. Para que no nos coja mucho la tarde, por favor. Venga, Coco. Venga, venga, compañero. Coco. Listo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a arrancar. Gracias a las personas que ya se conectaron. John, acá me están diciendo que puedes bajar un poquito de volumen de tu dispositivo, por favor. Ya. Yo creo, sí, mejor. Lo importante es que escuchen las otras personas, ¿no? Claro que sí. Entonces acá estamos por el en vivo, nosotros, y acá nos están escuchando todas las personas que están conectadas desde Medicol, todas las familias. Pues la idea es poder saludar a todos. Porfa, las preguntas que tengan, tanto las familias como las personas que están conectadas en el en vivo, las pueden escribir, las pueden dejar ahí, y al finalizar vamos a dejar un ratico para responder todas las preguntas. Pero entonces, porfa, por escrito, como para que podamos tener el en vivo sin muchas interrupciones más. Listo, entonces, bueno, John, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto para mí tenerte en este espacio, y bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es hablar sobre la libertad. Chévere. Es un tema particular, además complejo, además un poco difícil de comprender desde la cotidianidad.
creería yo que cuando me invitaste y observé el título, me pareció como importante y de impacto. Cuando observamos como la realidad y la cotidianidad, vuelvo y repito, observamos una gran distancia entre la realidad, entre la realidad del significado y el significado construido socialmente, ¿cierto? Como lo diría por ahí Berger y Luhmann, unos autores importantes de todo lo que tiene que ver con el impacto sociológico de la sociología. Hablan de cómo nosotros atribuimos significados y objetivamos significados no siempre reales. Y pensaría yo que a través de la historia de la humanidad, el significado de libertad como concepto y como condición humana ha estado, o es confuso, es confuso. Entonces, empecemos y bueno, espero que me hagas preguntas y podamos ir tratando de comprender y solucionar ese asunto del significado. Siento que es importante que eso quede claro, o por lo menos desde mi intención, es hablar del mundo y los significados de la libertad. Listo. Yo sé que, digamos, que hablar de libertad puede ser un poco complejo, bueno, por lo que tú acabas de decir, y aparte es algo como que todos estamos buscando constantemente, pero que en medio de esa búsqueda también nos vamos perdiendo. Antes de desarrollar más lo que acabo de decir, quiero explicar por qué he decidido hacerlo, o sea, por este tema. Porque nosotros estamos trabajando, o la intencionalidad de esta página, de este Instagram, es poder hablar sobre las pérdidas, comprendiendo que hay diferentes tipos de pérdidas que los seres humanos vivimos en el día a día. Entonces, si hay una realidad, y es que vamos a perder lo que tengamos, o sea, que la pérdida es igual al ser humano, que siempre lo vamos a estar experimentando. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar esa pérdida que hace parte de la vida cotidiana con esa búsqueda de la libertad? Es que las pérdidas son inherentes a lo humano. Lo hemos dialogado en algún momento tú y yo. Lo que no observamos es que constantemente estamos haciéndole duelo a muchas cosas. A cosas simples y a cosas complejas, pero constantemente le estamos haciendo duelo a muchas situaciones. Una cosa tendría que ver con la otra, claro que sí, creo que sí. Creo que desde la condición psíquica humana y desde lo inherente que es la pérdida, ¿no es cierto?, pues también es inherente la condición humana que está en búsqueda de solucionar aquello a lo que le llamamos pérdida y que se constituye o configura un duelo. Lo que sí creo, que además desde nuestro programa de salud mental es importante y fundamental, es que como sujetos del mundo de la vida, hemos estado muy confundidos frente a la manera en que percibimos, por un lado, el significado de las pérdidas como tal, de cualquier tipo de pérdida, ¿no es cierto? Pérdidas afectivas, pérdidas físicas, humanas, pérdidas de situaciones, la pérdida de un topito en una mujer que eso les duele, ¿no es cierto? Pero que son pérdidas en sí mismas y que cada uno le atribuye un significado a la pérdida. Es poco humanizante intentar darle como una valoración a lo que significa la pérdida para el otro, porque cada uno evaluará su pérdida. Es decir, pues para mí que se me pierda, yo recuerdo siempre una usuaria muy particular que tuvimos nosotros, que para ella haber perdido una camisa fue una cosa, ¿no es cierto?, y estaba en una condición de frustración, de rabia por haber perdido una camisa porque alguien tenía su camisa. ¿No es cierto? Como para alguien perder una camisa, pues realmente no podría tener ningún tipo de significado ni sentido en sí mismo. Entonces, es importante comprender que
el valorar o hacer una valoración del significado de la pérdida, eso es una condición individual. No podríamos observarlo desde una condición globalizante del sujeto, ni desde la pluralidad psíquica de los sujetos, porque claramente este tipo de condiciones son individuales, son muy autónomas y muy particulares del sujeto, como lo es también la manera en que yo percibo el proceso mediante el cual puedo generar, digamos, una transformación o una superación, o bueno, no sé cómo le quiera llamar, que uno le podrá llamar como quiera, de esa situación que se vive. Que sería importante reconocer lo que es la libertad, que para mí es un término que abarca no solo en este caso las pérdidas, los duelos, sino que abarca otra cantidad de condiciones, como parte de las necesidades humanas, pues muy seguramente sí. Porque claramente nos encontramos con una figura psíquica en donde nos cuesta reconocer, como lo he hablado o lo hablo cotidianamente en diferentes espacios, que durante toda la historia de la humanidad hemos intentado buscar ser libres. Pero lo particular es que la humanidad ha buscado ser libres a través de matar al otro, de las guerras, ¿no es cierto? Entonces un país quiere ser libre del otro, un imperio quiere liberarse del otro, porque pareciera que la forma de hacerme libre es a través de aniquilar al otro, ¿no es cierto? La aniquilación de lo otro, la aniquilación de la misma historia, ¿de acuerdo? Pero lo que no hemos logrado comprender, como lo diría por allá Martin Heidegger y Sartre, también Jean-Paul Sartre, en uno de sus enunciados en París, por allá en 1940 y algo, lo que no hemos logrado comprender existencialmente, es decir, desde la experiencia, es que de lo que nosotros verdaderamente necesitamos ser libres es de nosotros mismos, ¿cierto? Y pongo siempre el ejemplo de lo que hacemos en nuestro programa y seguramente lo que tú haces muy específicamente en el trabajo con duelo. Si no empezamos a entender que esto trasciende la conducta, trasciende la forma, trasciende al otro, trasciende el objeto, y que si yo logro reconocer que soy yo desde mi condición humana y mi condición psíquica quien se adhiere a no hacerse libre, a no trascender, a no transformar, a no liberarse, a no dejar, bueno, como le quiera llamar cada uno, si no logro comprender que es una condición que soy yo quien la configuro, pues entonces el significado de libertad estará siempre en la aniquilación del otro. Y yo no tengo que aniquilarlo físicamente, lo puedo aniquilar psíquicamente. Y si no empiezo a comprender que esto es un asunto que está correlacionado con mi propia experiencia, y no importa, podemos hablar de un duelo por muerte, ¿no es cierto? Pues yo conozco a alguien, por ejemplo, que yo sé que lleva 15 años y todavía llora todas las noches a su hijo, porque su hijo muere en un accidente automovilístico. Y yo sé que esa persona no tiene vida, es más, físicamente, claramente esa persona ha tenido una Bueno, o sea, hay muchas condiciones desde la vida de esa persona que definitivamente como que si su vida se hubiese parado allí. Y realmente, pues su hijo se fue hace 15 años, ya se fue. La que no ha permitido que se vaya de ella y de su proceso psíquico es ella misma. Y entonces aquí el asunto no es seguir haciéndole el duelo al árbol que ella sembró en su finca para cada que llegue a la finca ver el árbol de su hijo y sentarse a llorar al lado del árbol. Porque eso realmente, eso se convierte en una condición medio perversa. Muchas veces somos perversos con la misma experiencia y esa perversión con la experiencia nos inhibe de la posibilidad de ser libres. Entonces, cuando empiezo a reconocer que existen dos condiciones psíquicas fundamentales que me podrían ayudar a reconocer ese significado de libertad para poder trascender o transformar una experiencia psíquica, como por ejemplo un duelo o el dejar algo, ¿no es cierto? Dejar algo, lo que sea. Y si yo empiezo entonces a entender que tengo algo que se llama ego y otra cosa que se llama sombra, pues entonces necesito observar que el ego necesita tener la razón. El ego se siente ofendido u ofendida. El ego necesita el reconocimiento. Y que por el otro lado está la sombra, que es
manipuladora, dramática, la sombra nuestra es muy dramática, siempre observa la oscuridad en la experiencia y observa la oscuridad en el otro, si, o en el suceso como tal. Si yo no empiezo a entender que estas dos partes que tengo, que son mías como humano, son las que me inhiben de reconocer una experiencia en libertad o de libertad, pues seguramente seguiré en una, como en una necesidad de condicionar constantemente a través del pensamiento el ejercicio de estar atado a una experiencia, a una situación, a una cosa, a una persona, a lo que sea. Porque además se convierte en una situación que termina siendo utilizada por mi propia experiencia para algo, para algún recurso. Entonces, cuando empiezo a entender eso, pues empiezo a reconocer que la libertad va más allá de ese, vuelvo y repito, de ese concepto cotidiano, de necesito hacerme libre de mi casa, entonces me voy de mi casa, ¿no es cierto? Y pues no, necesito irme lejos para olvidar, pues es que usted su condición psíquica se la lleva con usted, por más de que usted se vaya. Entonces, empezar a entender que la libertad en sí misma es una forma de comprender la vida, pero también es una elección, y es una elección que seguramente es compleja para nosotros como humanos por también nuestra misma condición, pero pues que por lo menos está allí como una opción, como una oportunidad. Como lo decía yo el lunes, ayer creo que lo decía en una intervención de grupo, es simplemente una opción más. Y yo soy quien elijo si tomo esa opción. Ok. O sea que aquí podríamos retomar que cada uno elige, digamos, de qué manera asume la pérdida. O sea, pues eso hace parte de la experiencia, de la vida de cada persona, de las necesidades que tenga. Si intentamos unir la pérdida con la libertad, si nosotros le apostáramos a ser libres de nosotros mismos, no de lo que pase afuera, sino de ser libres en mi existencia, ¿crees que eso nos podría ayudar como una herramienta? No te entendí lo último, ¿nos podría ayudar a qué? Como una herramienta para afrontar mejor esas pérdidas. Pero dame un segundito, porfa. Es que no sé qué puede estar pasando con el eco y muchas personas nos están escribiendo que no escuchan bien. Sí, es que realmente no, yo te escucho muy, muy lejos, por eso me toca subirle un poco cuando te voy a escuchar y después vuelvo y le bajo. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, que la idea es que no paremos, tratemos de solucionar los problemas técnicos mientras vamos hablando, para no que la gente no se nos aburra porque es aburrido que paren como una charla de estas. Sí. Mira, es que yo siento que la libertad es o el camino hacia la libertad, ve, así se llamó la primera institución que yo tuve, Caminos de Libertad, acabo de hacer conciencia de eso. Sí, pero acabo de hacer conciencia. CADELI, Caminos de Libertad. Que la libertad es un camino. Recuerdo que le damos ese nombre a esa institución muy particularmente porque se observa la libertad como un camino. Pero pues, vuelvo y repito, o sea, no es un camino ni sencillo ni fácil, es un camino seguramente extremadamente complejo como humanos, porque hacernos libres implica tomar muchas decisiones. Si tú me preguntas a mí si es una herramienta importante y fundamental para empezar a desprenderme de aquello de lo que necesite desprenderme, pues de hacer un trabajo con un duelo que tenga, o asumir una pérdida, o tomar la decisión de dejar algo como lo hacemos en Medicol, de dejar una sustancia, o dejar de no comer con una anoréxica, o dejar conductas de riesgo con X o con Y, Z situación, pues yo pienso que más allá de ser una herramienta, vuelvo y repito, es un camino. Y casi que inherentemente hace parte de la misma necesidad que tenemos de asumir la responsabilidad de tomar esa misma decisión de ser libres. Miren, yo voy a poner un ejemplo, y respetando mucho como ciertos procesos. Yo siempre he tenido una gran discusión con el camino que toman muchos
por ejemplo, voy a poner un ejemplo, jugadores anónimos, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo de jugadores anónimos. Entonces yo no me imagino estar levantándome todos los días y todos los días diciéndome, hoy no juego más porque lo que tengo que ser libre es del juego, no puedo pasar ni por la esquina donde es el casino, tengo que estar siempre a 500 metros, yo no, o la forma de retarme es ir y sentarme en el casino y demostrarme que no soy, que no necesito jugar. Eso a mí me parece que eso cohíbe la posibilidad de libertad y se convierte en una actitud en donde pareciera que termino reconociendo que el problema es lo otro, que el problema son, pues los casinos nunca van a desaparecer. Y voy a ser honesto, los duelos nunca van a desaparecer, las pérdidas nunca van a desaparecer. Desafortunadamente para nosotros, o afortunadamente si lo tomamos desde otro lugar, pues son experiencias que vamos a tener que experimentar y que no se digan negociables en la vida. Cuando yo empiezo a entender eso como sujeto y como ser humano, pues realmente puedo reconocer que la... Pero si todo se convierte de manera constante en una condena o en un drama, por eso hablaba ahorita de la sombra y hablaba del ego, entonces si se convierte en un drama, pues entonces un drama será, y yo elijo que sea un drama, no, o sea, no elijo que sea otra cosa. Si yo tengo una pérdida por X o y yo, pues hombre, sí, o sea, yo tengo que experimentar el dolor, claro, es que yo tengo que experimentar el dolor, tengo que experimentar la tristeza también, pero es que eso no tiene nada que ver con no ser libre. Es que yo necesito ser libre de vivir la tristeza, pero vivir la tristeza sin juicios. Yo necesito ser libre de sentir rabia si tengo una pérdida. Yo puedo sentir la rabia, pero que esa rabia no enjuicie. Es que yo tengo derecho a tener la emoción y el sentimiento. A lo que no tengo derecho es a enjuiciar, a lo que no tengo derecho es a quedarme estancado o a creer que está en el afuera la responsabilidad de la situación. En este momento que estamos con tanto COVID, ¿qué culpa va a tener una persona de morirse de COVID? Pero claro, si no, claro, se murió de COVID porque se expuso. Yo le dije muchas veces que no saliera y vea, me dejó solo y abandonado. Pues hombre, si nos quedamos en eso, pues entonces pues seguramente lo que vamos a hacer es casi que quedarnos condenados, casi que es una condena a hacer reminiscencias psíquicas que me generen dolor. Y es un dolor, como lo diría también Sartre, es un dolor infértil. Él lo llama vacío fértil y vacío fértil y vacío infértil. ¿Qué es un vacío infértil en una experiencia? Que me inhiba la libertad. Pues que yo me quedé estancado, lo utilice como un ejercicio manipulativo, utilice juicios de valor o morales hacia los otros, o hacia la experiencia, o hacia la situación, que yo responsabilice al otro de mi dolor, que esté constantemente en queja, que esté constantemente en crítica y en condena. Eso hace que el vacío sea infértil, completamente infértil, y que la experiencia sea infértil. Eso me inhibe de ser libre. ¿Por qué? Porque estoy afuera. Y si yo estoy afuera, y si reconozco, o si creo y asumo y objetivo que lo que me está sucediendo es porque el mundo es injusto, ¿no es cierto? O porque me pasó a mí, pues entonces me quedaré dando tumbos y haciendo un encadenamiento como de melancolías que me llevan constantemente a seguir melancolizando. Y eso es muy fácil, ponga una canción. Usted puede llegar a conocer personas que, pues igual los humanos somos muy dramáticos. Entonces les tengo como ganas de llorar un poquito y van y buscan la canción con la que lloran desde los 15. Pues, eso es una cosa muy loca, pero pues pareciera que estamos en un estadio de lo melancólico, pero lo melancólico patológico, lo melancólico que no, ni siquiera tiene sentido. Entonces, Kate, realmente, si hablamos de libertad, pues la libertad es un camino, y es un camino, pues, que nos podría hacer responsables y mínimamente nos humanizaría y nos daría la posibilidad de pues, de encontrarnos desde el amor, ¿sabes? Pues, no sé si suena un poco romántico en el asunto, pero sí un asunto desde el amor,
desde el amor por todo. Bueno, yo tomo los grandes maestros en donde todos nos han dicho, todos los grandes maestros, que ame a su enemigo, que ame su pérdida, que ame el dolor, que ame también la tristeza, o sea, ame. Y eso lo hace libre, porque pues cuando hay amor no hay ego, cuando hay amor no hay sombra, hay completamente, hay libertad, no hay juicios, hay solo experiencia. Ajá. Bueno, y digamos que podríamos hablar de esa libertad, o sea, como para vivir la emoción que tengamos que vivir durante la pérdida. Si es llanto, es llanto, si tengo ira, pues me conecto con la ira, y es lo que estoy experimentando en el momento, y sería, o sea, estoy siendo libre para experimentarlo, y al mismo tiempo estoy trabajando, asumiendo, afrontando mi pérdida. Sí, porque pues es que es natural, Ujú, pues que la ok. tristeza es natural, si usted tiene alguna experiencia de pérdida, lo que Ujú, sea, se lo decimos a los muchachos, pues mucho en algunos momentos en el programa, pues digamos que yo estoy enamorado del licor, pues lo normal es que usted sienta mucha tristeza si se va a alejar del licor porque usted psíquicamente tiene un enamoramiento, ¿no es cierto? ujú, Pero pues usted puede estar triste y puede sentir angustia, pero eso no significa que vaya y beba, que vaya y tome, ¿no es cierto? Es que usted tiene ujú. derecho a la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, pongo muchos ejemplos frente a duelo que sé que lo trabajan. Es que como esa persona murió, yo también me quiero morir, es más, me voy a suicidar, ¿no es cierto? Bueno, esto es un asunto ahí hasta muy, muy patológico porque estoy haciendo casi que una retroflexión, que es hacer responsable al mundo, a la vida y al que también se murió, ¿no es cierto? Y luego de ello introyecto, vuelvo una verdad que yo también entonces necesito morir, ¿no es cierto? Y entonces me alejo de la posibilidad de la vida. Y la vida pues es una oportunidad. Entonces, claramente, la experiencia en sí misma siempre es algo que está dado y que será un camino en el cual yo elijo y decido hacerme libre. Vuelvo y repito, para mí ese término es muy grande, pero casi que el término define en sí mismo una forma de estar en el mundo, casi que define eh, ser autorresponsable, casi que define tener autonomía, casi que define la filosofía nuestra y muchos términos gestálticos, humanistas lo dicen, ser libre, autónomo y autorresponsable, casi que la libertad es el principio, como el primer principio, casi que el que nos ordena hacia un camino que es la libertad, ¿cierto? Que es como hacernos desprendernos, está muy correlacionado. No quería tocar ese término, lo quería tocar ahora un poco más adelante, pero está muy correlacionado con el desprenderse, o sea, Ajá. desprenderse tiene muchas implicaciones. Eh, y una de ellas es que, pues, si yo me hago libre al resto. Y es lo que los humanos no hemos logrado entender. Si yo me hago libre a los que están, por lo menos los hago libres de mí. Ojo con eso, importante. Si yo me hago libre, los hago libres de mí. Y eso hace que no espere nada de los otros, que no esté tan atento a lo que los demás me dan o no me dan, a las necesidades mías frente a los otros o a los de los otros. Si yo me desprendo y comprendo que hacerme libre ayuda a que los demás se hagan libres de mí, pues empezaríamos a tener un mundo un poco diferente o muy diferente de alguna manera. Listo. Yo quiero retomar algo de lo que hablabas ahora, y es cómo permitirnos expresar la emoción del momento sin irnos al otro lado. Es decir, sin conectarnos con el drama, porque está bien llorar, pero entonces no llorar 15 años después y no permitirme responsabilizarme de lo que tengo que responsabilizarme. Porque digamos que es algo que a veces nos puede dar mucho susto, porque o lloro y me conecto con mis emociones todo el tiempo, Sí. o digo, soy fuerte, tengo que seguir con mi vida. No, pero es que la fortaleza acá no es libertad.
Y eso es un malentendido que tenemos. Tengo que ser fuerte. Pero es que la forma, yo siempre voy a Siddhartha Gautama, el primer Buda, al camino del medio. No apriete mucho la cuerda porque se revienta, ni la suelte pues porque no suena. Entonces, entre la fortaleza y la debilidad, que son dos grandes polaridades, hay patología, o sea, hay una condición psíquica que no es sana. Entonces, es que no se trata de ser fuerte, pero tampoco ser débil. Es que no, son dos caminos que están alejados de la libertad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de libertad, desde muchas teorías psíquicas y muchas teorías espirituales, hablamos de ese camino del medio, es decir, la libertad simple. O sea, la libertad es simple. ¿Y qué es simple? Pues si hoy quiero llorar, lloro. Lo que me aleja de ser libre es que yo dentro de 6 meses, o un año, o 2 años, pues todavía esté llorando por lo mismo. Yo ya tendría que hacerme muchas preguntas. Pero ni siquiera tendría que decirme, sea fuerte. ¿Usted por qué todavía llora por lo mismo? Sea fuerte. No, porque eso casi que está inhibiendo que yo me pueda observar. La fortaleza o la debilidad hace que yo inhiba mi capacidad de conciencia de sí mismo. No logro observarme porque estoy en la polaridad y la polaridad me lleva a estar resistiéndome psíquicamente. Y cuando me resisto desde esas polaridades y utilizo cualquier herramienta psíquica que todas las tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la formación reactiva. Para los que no lo conocen, es un mecanismo de defensa, donde yo prefiero odiarte que amarte. Pues porque es que odiarte es mejor, porque amarte me duele más. Entonces yo prefiero con usted sentir mucha rabia y acabarla a pedacitos y decirle de todo y cada que tengo la oportunidad. Es más, si se murió, me voy para la tumba y le mento a la madre. Pues porque tengo errado usted porque me dejó aquí solo tirado. ¿No es cierto? Entonces cuando empiezo a entender que esto no es de polaridad y que se aleja de fortaleza, debilidad y que la libertad es percatarme de ese centro, de esa posibilidad de ser simple, bueno, o sea, si hoy quieres irte, te vas y bueno, está bien, o sea, es que si me aman bien y si no me aman también, es que si hoy tengo, pues si tengo algo de ver en este momento está bien y si no lo tengo también está bien. Yo siempre creo que hay un principio fundamental para comprender ese camino y son los juicios. Y dentro de los juicios, la queja, porque siempre el humano tiene la gran tendencia a la queja. Y la queja o desde la fortaleza o desde la debilidad. Y cuando empiezo a entender eso, es cuando empiezo a comprender que ir hacia la libertad claramente implica muchas cosas. Es más, yo creo que de todos los que estamos aquí reunidos, todos apenas estamos iniciando el camino hacia la libertad, ¿cierto? Estamos todos en el camino. Que uno pues de pronto desde su profesión tiene algunas herramientas conceptuales, pero pues todos estamos muy apegados y muy aferrados a esto. O sea, lo que nos falta es un camino, realmente tomar un camino hacia el desprendimiento real, porque es lo que nos hace libres. Pero vuelvo y repito, cuando yo hablo de desprendimiento, inmediatamente, automáticamente, todos los que están escuchando, tengo que desprenderme de aquel o de aquella, o de la situación o del pasado. No, es de usted, es de mí. Porque todo eso no está afuera, todo eso está en mí. Pero cuando yo seguramente hablo de ese concepto, despréndete. Entonces, claro, todos empezamos a creer que el desprenderse está en el afuera. Y empieza a venir automáticamente a nuestro pensamiento, o una relación, o una situación, o una cosa, o una experiencia, o aquello, lo otro. No, eso no está en ningún lugar, está aquí. Y es el ego y la sombra y las resistencias psíquicas las que no nos permiten tener conciencia de que eso está en este lugar y no está en ningún otro lugar. Y que a nosotros nos pueden decir, usted es un hijo de tantas. Y si yo no soy libre de mí, yo tengo que responderle, usted es más hijo de tantas. Pero pues cuando yo empiezo a comprender que la libertad es compasión, pero la compasión es conmigo, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo entiendo la libertad, entiendo que nada ni nadie puede robar mi paz y mi tranquilidad sin mi propio consentimiento. Pero pues constantemente nos lo roban a todos, a mí, a ti, a todos. No permitimos que nos roben la paz y la tranquilidad. Y cuando empezamos a entender que el camino es reconocer, pues que simplemente el otro hará lo que le corresponde y pues que no tiene que ver conmigo, y si me afecta, pues yo ya tendré que preguntármelo a mí, que tuve una pérdida, tuve un duelo, pues eso que sucedió, pues seguramente es un maestro, y yo veré si lo asumo como una oportunidad de aprender y observar esa experiencia como un maestro, o observarla como el gran drama, en donde me voy a la otra polaridad,
a la debilidad y no en la fuerza. No, esta vez entonces en una situación pasada fui débil, ahora tengo que ser fuerte. O no, vamos a lo otro, es que fui fuerte esa vez, esta vez voy a permitir ser un poco débil, ¿no? Pero es donde tenemos muchos pedos en la cabeza frente a la significación de la experiencia psíquica y en este caso correlacionada con el camino hacia eso que se llama libertad como significado. Y siendo hablar de la libertad es complejo, es un camino. Sin embargo, quisiera preguntarte qué cosas hacer o dejar de hacer para ir un poco en ese camino, reconociendo que si soy libre de mí, pues voy a vivir más tranquilo y de alguna manera me voy a preparar para esas pérdidas que sí o sí van a llegar. Bueno, pues primero hay que elegirlo. Inmediatamente se vino a la cabeza la filosofía de la institución, ¿cierto? Elegir ser libre, autónomo y autorresponsable. Elegir vivir en el tiempo presente y alejarse del pasado y no estar en el futuro que no existe. ¿No es cierto? Decidir ser lo que realmente se es. Y no seguir siendo lo que creo que los demás necesitan que yo sea para recibir su reconocimiento, en donde está el ego. Ser como mi propio ser y, como dice la filosofía, descubrirme cada día y reconocer que el plan para mí no está en ningún lugar, sino si yo elijo que esté en mí, está en mí. Es decir, pues yo elegiré si quiero estar tranquilo, o yo también elegiré si quiero hacer de este día tan frío, qué día tan frío, qué tristeza, un día así, o simplemente observar como muchos observan y dicen, muchas personas que llegan a la ciudad y ven que la neblina baja y dicen, wow, parece Europa. Entonces uno dice, uy, sí, es la ciudad donde vivo. Entonces, está muy correlacionado con la manera en que yo estoy asumiendo la vida. Cuando empiezo la misma filosofía lo dice, alejarme de mi ego y de mi sombra. Y yo constantemente, para ser libre, necesito arriesgar, pero es que constantemente arriesgamos hacia afuera, no hacia adentro. ¿No es cierto? Y arriesgar un poco o mucho, pues significa realmente pues estar aquí, estar presente y reconocer que no está nada pasando, arriesgarme a que nada está pasando y no a creer que está pasando de todo, porque nada está pasando. Y el problema de hoy, si así lo elijo, pues mañana dejará de serlo, también si así lo elijo. Caminar despacio, lo dice la filosofía, camino despacio, respiro despacio, pienso en calma, siento en calma, observo compasivo. Porque es que ese camino es una forma de estar en el mundo. Yo me considero aún muy mediocre en este camino, la verdad. Pero lo veo como una opción y siempre invito a las personas que lo vean como una opción. Ser un maestro para este camino, yo pienso que los grandes maestros son muy pocos en la humanidad que logran como despertar, ¿cierto? Que logran despertar y desprenderse. Han sido muy pocos. El resto somos pues personas como muy simples, muy del común. Nosotros somos muy del común. Pero lo que sí creo es que podemos hacer la diferencia, por lo menos teniendo el mensaje interiorizado y haciendo ese intento por hacerlo, ¿no es cierto? Por caminar despacio, por respirar despacio, por pensar mucho más en calma, por no volver todo personal. Porque cuando yo vuelvo las cosas personales, me alejo. Cuando yo quiero inhibir al otro de que sea lo que es, me alejo también de mí. Cuando creo que las cosas, las situaciones, las personas son mías y no pueden ser de nadie más, eso me aleja de la posibilidad de ser libre. Cuando creo que tengo la razón, como lo hablamos ahora desde el ego, eso me aleja. Cuando me siento ofendido, eso me aleja de la libertad. Entonces, yo pensaría que hay muchos caminos y tú vas a ver muchísimas teorías, pues habrá muchos caminos. A mí me gusta mucho todo lo que habla el budismo del camino hacia la libertad, me gusta mucho lo que habla la terapia gestal frente a la libertad, me gusta mucho reconocer que no solamente soy libre del pensamiento,
que no solo soy libre, sino que necesito ser, que voy en camino hacia la libertad de manera integral, ser libre del cuerpo, ser libre del pensamiento, ser libre de tantas cosas que necesitamos. Pero yo creo que es posible. Que exista como ¿qué? No sé, una receta específica, Kate. Yo creo que no existe una receta específica, porque pienso que todos funcionamos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Pero que existen algunas herramientas y algunas pautas importantes, sí, claro, claro que sí, pero implica tomar el riesgo. Implica tomar el riesgo de aprender, por ejemplo, una cosa básica como aprender a respirar, una cosa básica como poder detenerse, una cosa básica como decirse no a muchas cosas que se quieren, una cosa como detenerse ante muchas situaciones, reconocer el que no necesito sentirme ofendido, no querer tener la razón, no volver las cosas personales. Y hay una fundamental, para mí sí es fundamental, no se queje. La queja es inhibidora completamente de un camino hacia la libertad. Listo. Si quieren, pueden empezar a hacer algunas preguntas en ese momento y voy a leer algunas que tengo acá ya listas. Hágale a ver. Trataré de responder bueno. cortico. Trataré de responder cortico, lo prometo. Bueno, aquí más que una pregunta, nos dice Natalia. La realidad es neutra. El significado y el sentido se lo ponemos nosotros. Sí, está bien. Pero pues es neutra si yo la hago neutra. Soy yo quien toma la decisión de hacerla neutra y hacerla una oportunidad y utilizarla para algo. Y sí, el significado es igual desde la construcción de la personalidad. Nosotros hacemos interpretaciones para construir significados. Y cada uno de nosotros tendrá significados o diferentes o similares, acorde a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, a nuestras crianzas, a muchas cosas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la posibilidad de resignificar. Eso es fundamental en lo que está diciendo Natalia. La resignificación hace parte del camino hacia la libertad, mucho más aún. Porque si no resignificamos, pues nos quedamos entonces con las creencias que hemos consolidado y objetivado en nuestra idea, nuestro pensamiento, en nuestras creencias. Sigamos. Bueno, tengo una yo, porque es que no ha llegado otra acá. Apostarle a la libertad implica tener pérdidas propias, o sea, buscadas por nosotros mismos. Decidir perder. No, ¿para qué? Pues es diferente que yo sienta que tengo que tomar la decisión de tomar distancia de algo, de una situación, de irme de un trabajo, de alejarme de algún amigo, alguna amiga, de terminar una relación. No, pero eso ya está correlacionado con la necesidad que yo perciba frente a una situación. Pero pues, como yo decir, voy a probarme, voy a dejar de hablarle a mi amiga de toda la vida para demostrarme que puedo ser libre. Pues no, es una amiga con la que usted tiene un vínculo, que usted ama, que tiene una buena relación, pues para que usted va... Es diferente que usted lo haga con situaciones personales. Entonces, por ejemplo, cosas básicas que sí, pues, me encanta el chocolate, como mucho chocolate. Hombre, voy a empezar de manera simple, no es una cosa wow, no es como que, uy, tan guapa que dejó el chocolate. No, pues simplemente tomo la decisión de, hombre, voy a empezar a tomar distancia y voy a observar qué siento ahora que voy a dejar de comerme el chocolate y cuando me dan esas ansiedades de chocolate, ¿qué sucede conmigo? Para poder reconocer cómo soy psíquicamente, cómo funcionan mis emociones, cómo funciona mi cuerpo frente a esa necesidad de ese objeto que me consumía, y voy a poder, porque cuando yo me conozco me hago libre, Kate, yo pienso que una cosa es una cosa, otra cosa es la otra. El conocerme implica tomar ciertas decisiones personales para poder observar cómo funciono psíquicamente, porque el conocerme, el tener conciencia de mí, el tener conciencia de lo que soy, me hace libre. Pero pues como darme pues, o sea, no puedo, hay una línea muy delgada entre el camino psíquico y qué pena pues y la huevonada, o sea, pues como le voy a demostrar, porque muchas veces podría tener la tendencia de que
de que termino tomando ciertas decisiones hacia la libertad porque necesito demostrarle a los demás que puedo ser libre. Y si yo necesito demostrarle a los demás que puedo ser libre, pues muy seguramente no estoy siendo nada libre. Entonces, complejo, que es diferente hacer en ejercicios psíquicos, como lo hacemos en el programa. Diferente yo ir y hacer un proceso de respiración y hacer una apnea, me desprendo de la necesidad de respirar durante unos minutos. Eso es diferente, vuelvo y repito, ¿no? Entonces voy a dejar ¿de qué? No sé, voy a dejar de montar bicicleta, que me encanta, porque voy a demostrar, no, pues porque no, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que hay cosas que no podemos llevarlas hacia lo, como hacia lo dramático, sino si es una experiencia sana para mí y es personal y es propia, pues súper chévere. Bueno, y acá tenemos la última pregunta. ¿Cómo liberarnos de un trastorno creado psíquicamente y que luego se convierte en un síntoma? No entendí Pero la que el pregunta. trasfondo es psíquico. Repítela, por favor. ¿Cómo ¿Cómo liberarnos? liberarnos de un trastorno creado psíquicamente? Sí, natural en los humanos. Los humanos podemos Y que tener luego trastornos. se convierte en un síntoma. Pero es que todos los trastornos tienen síntomas, Ajá. ¿no es cierto? Va, nuestra visión de humano, ¿cierto? Sí, no sé qué es la persona que hizo la pregunta, pero nuestra forma de verlo, nuestra forma por lo menos de percibirlo desde nuestra comprensión clínica es la siguiente. Para nosotros todo trastorno, sea clínico de personalidad, aclaro, clínico, depresión, ansiedad, bipolaridad, ¿no es cierto? De personalidad, trastornos de personalidad, que son otros, trastorno de personalidad límite, dependiente, bueno, hay muchos trastornos de personalidad. Nosotros creemos que los trastornos existen y creemos que se dan y se construyen y se configuran como lo expresa esa persona. Lo que nosotros sí creemos, bueno, ya claro, todos esos trastornos tienen un síntoma o tienen síntomas de diferentes tipos, de diferentes formas. Además, el trastorno se da por manifestación de síntomas. Pero lo que nosotros sí creemos es que detrás de cada condición psíquica, llamada también trastorno, hay situaciones en el mundo psíquico que no se han reconocido. Es decir, nosotros creemos que el trastorno es un síntoma de condiciones psíquicas mucho más profundas, que necesitaría ir a reconocer, necesitaría ir hacia la conciencia de esa condición para poder reconocer qué es lo que está sucediendo. Repito, para ser un poco más claro. Cada condición, por ejemplo, para nosotros, una persona con depresión, claro, tiene una depresión y es innegable que tiene los síntomas depresivos y que tiene los síntomas depresivos psíquicos, físicos, cognitivos. Claro, los tiene. Y muy seguramente necesitaremos trabajar para que esa sintomatología se reduzca. Pero en ese mismo camino necesitamos ahondar en la condición psíquica, no solo para determinar dónde empezó la depresión, porque eso podría ser hasta fácil determinar por qué la persona terminó deprimida. Si puede ser una condición o psicológica o fisiológica, sino que reconocemos para nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, necesitamos ahondar en cómo es ese mundo interior de la persona, cómo son sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, sus emociones, qué piensa de sí mismo, qué piensa y qué significado le da a su mismo, a lo que es él como sujeto, qué significado le dan las relaciones al mundo, en qué tiempo vive psíquicamente, si en el pasado, en el futuro o en el presente. Ahondar en reconocer su mundo psíquico para que la persona pueda observar que esa depresión es la manifestación de un mundo interno que está a gritos pidiendo ayuda, que está a gritos diciendo algo sucede en mí. Y puede que detrás de esa depresión existan una cantidad de experiencias que no tienen que ver nada con la depresión, pero que en última medida terminaron convirtiéndose en un síntoma depresivo. Como para dar pues un simple ejemplo de la situación. Pero vuelvo y repito, para nosotros somos más que el síntoma, somos más que la suma de las partes, somos más que lo observable y que lo cuantitativo, somos más que la conducta. Si nos evaluamos solo desde la conducta,
podríamos caer en que creemos que dejar la conducta, entraríamos en el mundo del funcionalismo, de la clínica americana. Me interesa que seas funcional, no me importa si estás triste, aburrido, contento o alegre. A mí eso no me importa, me importa que seas funcional. Y por lo menos desde nuestra visión o desde mi visión clínica, académica, creo que somos más que la suma de las partes, somos más que el síntoma y que esto no se trata solo de quitar síntomas, de eliminar síntomas, ni siquiera de eliminar trastornos. Esto se trata de transformar vidas, se trata de reconocer ese mundo que tiene la necesidad de ese mundo interno que está pidiendo a grito sentido, una vida con sentido, y que para eso claramente es importante reconocer ese camino, o por lo menos eso a lo que le llamamos hoy como concepto libertad. Bueno, Johnny, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y bueno, a manera de cierre, ¿qué nos puedes decir tú? Estamos en problemas. Porque caminar hacia la libertad es complejo, pero bueno, es un camino y es chévere, es darnos la oportunidad, es reconocer que nadie lo va a hacer por nosotros. Lo he dicho siempre, Kate, y se lo he dicho a ustedes muchas veces que han estado como en el camino y se han formado también conmigo. Ojalá uno pudiera hacer conciencia del otro, desafortunadamente no. Solo cada uno puede hacer conciencia de sí mismo. Y la conciencia de sí mismo implica tomar decisiones que están correlacionadas con decidir ser libre. Y seguramente no vamos a ser de aureola ninguno aquí, ¿cierto? Ni somos santos. Somos supremamente imperfectos. Yo me considero supremamente imperfecto. Pero por lo menos tener un poquito más conciencia que el resto del mundo. Por lo menos eso. La necesidad de ahondar. Y lo repito, si quieres ser libre, conózcase a sí mismo. Solo así podemos hacernos libres, ¿cierto? Y reconocer eso pues reconocer todas nuestras sombras, nuestros egos. Eso nos podría invitar hacia la libertad. Y muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación, gracias a tus invitados, gracias a las familias de nuestro programa que también están conectadas pero nos vemos pronto y cuando quieran nos volvemos a reunir a hablar de otro tema así chévere e interesante. Gracias, John, gracias para todas las personas que estuvieron conectadas y saben que las preguntas que no hicieron por acá, pues las pueden escribir, que si es necesario nos volvemos a reunir John y yo por acá. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, una buena noche para todos. Nos vemos pronto. Que esté bien y muchas gracias. Chao. Chao.